Bueno, desde que surge en La Habana y después se hace la bifurcación a Santa Clara. Cuando yo llego a La Habana, tenía que estudiar becado, porque mi tía, donde yo vivía, tú puedes seguir hablando conmigo. Mi tía vivía en un cuarto, en un solar muy chiquitico, y entonces yo tenía que buscar la gente. Entonces me beco y empiezo a estudiar pedagogía, becado. Entonces nada más que iba a ese lugar donde vivía mi tía, que era un cuartito muy chiquitico, que vivíamos, en ese cuartito pequeñito, vivíamos 12 personas. Entre ellos Adela, su esposo. Y ahí después nació ese señor que acaba de ver, ahora está grande, pero era chiquitito. Entonces, fuimos a otro lado. Pero fue una coyuntura, básicamente. Pero da la casualidad, porque este teatro me persiguió, da la casualidad que estando en la escuela, estudiando pedagogía, yo cogí la licenciatura en español, conozco a la que fue mi primera esposa, Alejandra, y un buen día su mamá, Ejido. Alejandra Ejido, sí, su mamá, ¿la conoces? Yo trabajé en las que Ah, bueno, claro, o sea, la ya te puedo decir, por eso yo te claro. ese hijo que tenías, Sí, porque era amigo mío en Facebook. pero me imaginaba que era. Fantástico. Bueno, pues Alejandra, éramos unos chamaquitos, yo tenía 18 años, 17 años, qué sé yo. Un día va su mamá a la beca a recogerme y yo me pongo a hablarle a esa señora y le digo, ¿usted le gusta el teatro? Y ella me dijo, sí, a mí me gusta el teatro. ¿Y qué teatro te gusta? No sé qué. Y recuerdo que me dijo, ¿es de que te gusta leer? Yo le dije, sí, me gusta leer. ¿Y cuál fue el último libro que leí? Y yo le dije, El extranjero, de Albert Camus. Ese fue el último libro que leí. Y no sé qué, pero de verdad me gusta el teatro, no sé qué, no sé cuánto. Y cuando se va, me dice Alejandra, mi mamá es actriz, ella es Elvira Cervera. Pero esa fue la primera conexión que yo tuve con Elvira. Que le caí muy bien, obviamente. De hecho, tengo hasta libros y tengo toda su vida que me la entregó a mí en sus manos, que ahora la tiene a ver, que está de ella me decía el guapirito exitoso, era como y Elvira fue la que me dijo a mí la primera vez, me dijo, tú vas a ser director. Y yo no, me gusta ser director. Le digo, sí, porque entonces yo empiezo a estudiar teatro con Elvira. Estudiaba pedagogía y después, en la noche, Elvira tenía un grupo de actores muy limitados. Éramos 5 actores. A ver si te recuerdo. Era Gelacio, era un actor que de hecho era un actor sordo, que era un excelente actor y él podía leer los labios de los demás actores, era espectacular. Estaba Aidit Salve, que era actriz de televisión, Georgina Almanza, y había una actriz cubana, Ana Sain. ¿Alguien la conoció? Ana Sain. Era una de las divas cubanas. Sí, ella era extremadamente fina, muy sofisticada. De las de antes. De las de antes. Entonces Ana se casa. Bueno, no voy a decir eso, ya. Seguimos. Entonces ahí empieza, así empiezo yo. ¿Hiciste teatro en La Habana también? Hice muy poco teatro en La Habana. Hice muy poco teatro. Trabajé en el Renaquillé 2 o 3 veces. Pero en el Renaquillé estaba Albio. ¿Cuándo este Albio? ¿Albio qué? Albio Paz. Que era tremendo comunista. Y ahí chocamos muchas veces y me sentía mal. O sea, me sentía mal porque era, claro, también hay que pensar que eran otras épocas. En Cuba eso era otra época. En Cuba eres de aquí o eres de acá. Y si eres de aquí, no te soporto los que están de acá. Sí. Entonces, Era una época muy difícil. Era una época muy difícil.
Era una época De extremos. muy difícil. Y básicamente, realmente se abre la Naguillé porque Elvira, porque Alejandro iba mismo preso en casa de René Ariza. ¿Qué pasó? Roberto, el director Roberto Blanco entra a un baño, el baño que estaba en la pelota, no sé si conocen la escena, la pelota, y le pusieron un cebo, un policía que fue a orinar, y entonces Roberto trató de, bueno, el policía lo incitó, y él trató de tocarlo, y él mismo se llevaba preso a Roberto. Y fue un escándalo grandísimo en Cuba en aquel momento, que se llevara a Roberto Blanco, que era uno de los grandes directores de Cuba en aquel momento, preso porque lo habían encontrado en el baño, pues, supuestamente haciendo sexo. Aquello voló en La Habana. Y entonces René Ariza escribe un cuento que recuerdo perfectamente el nombre, que se llamó Los Chambelanes. Y ese cuento de René Ariza era más o menos basado en lo que había pasado con Roberto, pero el policía es el que se motiva al otro, y al policía le gusta. Sí, ya, es claro. Que Rosin Walson creo que lo hizo después, bueno, lo dramatizó. Bueno, ese cuento lo estábamos leyendo, llegó la policía y todo el mundo fue preso. Por estar leyendo ese cuento. Alguien metió un chivatazo, no es un chivatazo que se metían en Cuba. Entonces llegó la policía, nos llevaron presos todo el mundo, nos llevaron para la finca de los monos. ¿Se acuerdan lo que era la finca de los monos? Disculpa la interrupción. Y a lo mejor el policía, como ya sabía quién era, me invitó quizás a las 5 de los monos a hacer sexo. A lo mejor, tranquilamente. ¿Estás seguro? Sí, Sí, esa cosa ha pasado. sí. Y entonces, Elvira era una figura muy conocida en aquel momento en Cuba, y fue y nos sacó de la detención, una cárcel, una detención. Y entonces, como éramos jóvenes, éramos locos, Alejandra era extremadamente excéntrica, porque andaba con los esperplum aquellos enormes, combinaba los plumas con el pantalón, con el vestido que se ponía. Alejandra era una negra bellísima, siempre fue muy bella. No porque yo me casé con ella, pero era una negra espectacularmente bella. Y era muy excéntrica. Imagínate que una vez fuimos. ¿Y dónde está ella? ¿Está viva? Ella está En Chile. No, ella vive en Argentina. En Argentina. Vive en Argentina. Ella vive en Argentina. Pero sigue siendo bello. No, No, no. yo la quiero. Bueno, que todos hemos cambiado tanto, ¿no? Todos hemos cambiado tanto. Pero bueno, fíjate que una vez íbamos para una fiesta de fin de año. Y mi mamá, pues lo sabía coser, obviamente, le hizo una maxifalda, como se llamaba en Cuba, Alejandra, de una tela de brillo, así sin un hombro, larguísima. Imagínate, montado nosotros, yo andaba con pantalón de ese tamaño en una guagua. Y cuando nos bajamos de la guagua, empezamos a caminar, en esa cuadra había 3 fiestas. Y una señora salió al portal y dijo: la fiesta de ustedes es la que está ahí atrás. Obviamente era donde estaban todos los homosexuales, todos los locos, los artistas. A gente diferente. Enseguida, yo digo: pero ¿por qué nos mandan para allá? En efecto, aquella era la fiesta de nosotros. Te vas de Cuba durante el éxodo de Mariel. Correcto. ¿Qué te motiva en ella? Yo nunca pensé abandonar Cuba, realmente. Pero porque no tenía nadie aquí en Estados Unidos. Vengo con Roberto, que fue una persona importantísima en mi vida. Es que no quiero hablar mucho de él porque me pongo muy sentimental, porque murió. Y Robert, bueno, ya yo había estado preso en aquel momento. Era extremadamente contestatario, no porque fuera, vamos a decir, anticomunista, sino porque me gustaba decir las cosas que yo pensaba. Siempre me ha gustado tener la libertad de decir lo que pienso. Y eso obviamente en aquel momento era muy difícil. Estábamos viviendo una época de represión terrible. Una vez yo estaba en Comedia, una cola para tomar un helado, y llegó la policía, estábamos Roberto y yo, y dijo: móntate, lo llevaba preso. Y estuve hasta las 6 de la mañana en una estación de policía y yo nunca supe por qué.
sencillamente porque le dio la gana. Entonces, cuando se abre lo del éxodo del Mariel, Roberto siempre quiso venir para los Estados Unidos. De hecho, lo que te decía, en los últimos años de Robert se va de la escuela y se dedica a estudiar inglés nada más, porque su objetivo era venir a los Estados Unidos, como mucha gente hizo también. Y ese era su objetivo. ¿Usted tenía familia aquí? Sí, él tenía mucha familia aquí. Y entonces, cuando se abre lo del María, Robert me dice, yo me voy. Y yo no puedo, yo no tengo nada que me reciba ahí nada más. Aquí yo voy allá. Y mi mamá me dijo, tienes que irte. Prefiero que estés en Estados Unidos, estés lejos de mí, que estés preso. Y yo le dije, pero mami, si Roberto me dijo, si tú te quieres ir, mi familia te recibe. ¿Tu mamá estaba en Caibarín o en La Habana? Cuando pasa lo del Mariel, mi mamá estaba en La Habana. Mi mamá pasaba tiempo en Caibarín y en La Habana conmigo. Y entonces fue aquella época, bueno, la época del Mariel que tú conoces. Entonces, cuando Robert me dice, sí, puedes, mi familia te va a recibir, y dije, bueno, fantástico, pues me voy. Era muy difícil porque dejaba a mi hijo chiquito, él tenía 6 años, 7 años, no sé, yo no recuerdo muy bien, pero era muy pequeñito. Yo le dije a Alejandra, déjame llevármelo, y Alejandra dijo que no, porque ella siempre fue como y no me dejó traer al niño. Y mi mamá me dijo, si Alejandra deja que te lleve al niño, yo me voy contigo. Pero bueno, como Alejandra no dejó venir al niño. Pero eso fuimos, Roberto y yo, a la estación de policía. Ahí te cuento buenísimo, lo que va a hacer. Fuimos a casa del Pino. Y le dije, mira, nos queremos ir del país. Móntanos 2 personajes. Y dice, mira, yo se los monto, vamos a ver. Entonces, nos montó 2 personajes que éramos gay, homosexuales. La manera de movernos, la manera de conversar, no sé qué. Yo nunca he sido tan amanerado, mucho menos Roberto, muchísimo menos. Entonces era como que tuvimos que montar 2 personajes. Montamos los 2 personajes, montados por Elvira Cervera. Llegamos a la estación de policía de Santa Catalina. Bueno, dice que en mi casa. Se quedó casa, bueno, 2 cuadros de mi Igual que en mi casa. casa. subimos la escalera y llegamos de arriba y le dijimos a la policía, venimos porque nos queremos ir del país La estación de a policía. buscar el salvoconducto. Y el policía nos miró y nos dijo, ¿y ustedes son delincuentes? No, para. ¿Y ustedes? No. José, ¿y ustedes son maricones? Sí. No. Y cuando bajamos por la escalera, dije, pero qué mierda hemos hecho. Después fuimos planificado todo. Pero era el miedo que infundía a toda aquella gente. Era terrible. O sea, ahora ser maricón en Cuba es moda, pero en aquel momento era muy difícil. Yo te voy a hacer, perdón, una conversación con José, mi anécdota, que Bueno, parecida. Bueno, entonces mi mamá, para cerrar esto, mi mamá le dijo a la vecina, mi hijo se quiere ir, pero no sé por eso, no sé qué, fue a la policía, le dio miedo decir que era maricón, no sé qué, no sé cuánto, y ella le dijo, bueno, mi querido, el querido de la misma, que es un oficial de la policía, él le puede conseguir el cargo. Así, sí, porque tenía que hacer algo. Entonces yo tenía una sobrina amatista muy linda y Robert tenía un reloj Seiko, que ahora me imagino que sea una fiestita de reloj, pero en aquel momento tampoco era un Seiko. Y entonces le dimos eso, mi sobrina y el reloj, y llegamos a la estación de policía. Él no ni nos miró, nos sentó, nos dio la carta y vaya a esperar. Que no son conductos. Y así fue como nos fuimos. A mí mi anécdota más o menos parecida. Yo fui no a Santa Catalina, sino al Cerro, a la calle Carvajal, en Buenos Aires, que había una escuela, un lugar allí, unos altos. Y una muchacha jovencita me atiende. Y también me pasa lo mismo, yo no soy amanerado ni nada de eso. Y entonces, llego y me siento, pues yo no estaba montando ningún personaje, yo soy como soy. Y digo, no, vengo, yo soy homosexual. Entonces me dice la muchacha, jovencita, pero yo tendría 22 años cuando aquello, ella tendría 18, 19. Ah, no, tú no eres homosexual, tú eres maricón. Y yo, sí, ok, maricón. Dice, ¿dónde está tu marido?
luego le digo, no, yo no tengo pareja, yo voy por ahí cuando el que me encuentro por la calle. Ah, entonces yo le doy una puta. Y me dio mi papel. Pero así fue la anécdota. Que él me dice que quién era mi pareja. Yo le digo, yo no tengo pareja, yo voy por ahí, el que me encuentro por la calle. Y me dice, entonces tú no eres maricón, tú eres una puta. A resumida cuenta me dio mi papel, que no me quería. Y Es decir, que tú entraste aquí como puta. y así. No, era una época muy difícil, muy difícil. Fue muy difícil. ¿Tú pasas por Miami o vas directo a California? No, sí, bueno, yo estuve en Miami solamente una semana. Porque no quiero meterme en estas conversaciones porque no acabaríamos toda la noche. A grandes rasgos, para tener una idea. Sí, pero cuando llegamos acá a Miami, la familia que supuestamente nos iba a aceptar no quería tomar muchas responsabilidades. Y existía un tío de Roberto que vivía en Los Ángeles y nos fuimos a vivir a Los Ángeles. Fue un cambio extremadamente brusco, porque Los Ángeles es una ciudad difícil, donde casi solamente se habla inglés. Los latinos de Los Ángeles hablan inglés. Tú te referías a ellos en español y te estaban en inglés. Fue difícil, pero ahí el tío de Roberto, que fue uno de que fue, y todavía creo que lo es, aunque ha muerto, uno de mis ángeles guardianes, me dijo, flaco, yo le dije, flaco, tú tienes que aprender inglés. Fíjate, para vivir aquí en Los Ángeles tienes que aprender inglés. Así que, como tú no puedes estudiar, porque yo tenía dos trabajos en Los Ángeles, como tú no puedes estudiar televisión y radio en inglés, olvídate del español. El español no existe para ti. Y así fue. Me olvidé del español absolutamente. Todo lo que yo veía en la televisión era programas en inglés. Todos los programas que escuchaba en la radio eran en inglés. Empezaba a no entender y de pronto sí entendía. Y de pronto, alguien me dijo una vez, el día que tú sueñas en inglés, ya lo hablas en inglés. Y un día yo soñé en inglés. Entonces, como yo no tenía plata, yo me vi en Los Ángeles los segundos actos de muchísimas horas. Porque en el intermedio la gente salía afuera a fumar, a conversar, no sé qué. Y cuando sonaba la campana para entrar, la gente entraba y yo entraba. Ya no se quedaban los niños. No, se me quedaba por atrás y de cuando todo el mundo se sentaba, yo llegaba y me sentaba. En el asiento que estaba vacío. Y así vi el segundo acto de Cats, Los Miserables, todo el segundo acto. Sí, como no tenía plata, pero sin embargo, el otro día cuando estuvimos en Nueva York, ahora, que fue un chico norteamericano vernos, yo le dije, pero tú entendiste la hora. Me dice, no, yo no entendí la hora, pero yo lloré porque me llegó el sentimiento. Y le dije, bueno, mira, cuando yo llegué a Estados Unidos, yo iba a ver los plays y me llegaba la emoción. No entendía lo que estaban hablando, pero me llegaba la emoción. Pero increíblemente eso me dio, aprendí inglés así. Sucede mucho con la música también, la sientes. Sí, mi inglés es absolutamente fonético, es decir, yo no fui a la escuela para estudiar inglés, o sea, yo no tengo gramática en inglés, yo puedo tener una gran conversación en inglés con cualquiera, pero es como el niño que aprende a hablar. Los recursos que se aprende para la actuación, que aprendiste en Cuba, ¿te ayudó de alguna manera a memorizar cosas de la televisión, palabras y cosas? Por supuesto, sí. Bueno, todas esas son cosas que quedan, ¿sabes? Que se archivan en tu memoria y tú las utilizas sin ni siquiera pensar en cómo las utilizas. Y tú llegas a California, empiezas como todo el mundo, de cero, a abrirse paso, entra a los teatros, los segundos actos, que son donde tenía opción. Y en algún momento tú conoces a Raúl de Cárdenas y creas afinidad con Raúl de Cárdenas. Háblanos y llevas incluso obras de Raúl de Cárdenas a escena.
Háblame de tu inicio en el teatro en California. Bueno, yo conozco a Raúl de Cárdenas en una fiesta donde estaba una directora de teatro que ya murió, que fue una gran amiga, Margarita Galván, y su pareja era Carmen Zapata. ¿Sabes quién es Carmen Zapata? Es una actriz que fue muy conocida, muy famosa. Ella actuó en la película de Whoopi Goldberg, la de las monjas, Sister Act. Bueno, Carmen Zapata era una actriz muy conocida en Hollywood. Y esa noche, cuando estábamos en la fiesta, Carmen Zapata se quedó dormida. Y entonces yo dije, Dios mío, la vieja se durmió. Entonces me dijo Raúl de Cárdenas, que yo no lo conocía, la vieja no es Carmen Zapata de los señores de Montoya. Y ahí conozco a Raúl, empezamos a conversar, me dijo Raúl que él era dramaturgo, yo le dije que yo había estudiado teatro, no sé qué, no sé cuánto, y Raúl me dijo, ¿y por qué no hacemos un show? Yo dije, ¿un show? ¿Cómo un show? Sí, pero vamos a hacer un show musical, un show cubano. Claro, en Los Ángeles en aquel momento no había nada cubano. Nosotros lo que hicimos fue remover la nostalgia. ¿Tú te acuerdas? Tú eres parte de eso, Dani. Y entonces Raúl me dijo, ¿por qué no hacemos un show? Y yo dije, bueno, vamos a hacer un show. Y yo le fotos de Raúl de Cárdenas moviendo una farola en el show, porque bailó y movió la farola. Nada de dramaturgo. Y entonces teníamos el show montado. Se llamaba Cuba Baila. Cuba Baila. Eso fue en Pedro Río. Bueno, pero primero fue en el Carlos San Charles. Okay. Cuando entonces, ahí no nos conocíamos, No, yo no. tú y yo nos conocíamos en el Pedro Río, muy cerquita de la fecha. Pero cuando ya tenemos el show, lo ensayábamos en un garaje. ¿Y dónde ponemos el show? No sabíamos dónde poner el show. Yo trabajaba para el Banco de América, yo trabajaba para el Banco de América. Y uno de mis compañeros de trabajo era un periodista colombiano muy inteligente, José Jair, que murió. Y yo le dije a José, voy a ir al downtown de Los Ángeles a ver si consigo un teatro, un restaurante para poner. Y él me dijo, no haga eso, Juan. Usted tírese alto. Porque como usted se tira alto, siempre se va a caer. Pero si se tira alto, se va a caer arriba. Si se tira abajo, va a caer más abajo todavía. Y yo le dije, bueno, usted tiene razón, José. Y me fui a Beverly Hills. Increíblemente, llego a un lugar que se llamaba Carlos San Charles, ¿te acuerdas? Y me entrevisto con Bernice, que era la dueña, una judía, y le dije, mi nombre es, ya yo hablaba inglés bastante, le dije, mi nombre es Rababa, tengo un show musical, me encantaría traerlo aquí. Y ella me dijo, ¿qué tipo de show es? Le dije, un show de música cubana. Y me dijo, tráelo. Y los comienzos de la Habana Fama fueron en Beverly Hills. Carlos San Charles. Increíblemente. Ahí arrancamos. ¿Ya con el nombre de Habana Fama? ¿O no Sí. tenía el nombre en el momento Sí. todavía? Y no se lo puse yo, se lo puso uno de los chicos integrantes del grupo, Carlos Fernández, Carlito Fernández, que también murió, pero que empezó, obviamente aquello se respetó, porque era un show cubano, no había nada cubano, se rellenó a la judía el negocio, a ella se le pusieron los ojos cuadrados, y ya después del quinto show, sexto show, ya nos estaba dando la puñalada. Y yo le dije, no, nos vamos, porque no nos estás pagando lo que tienes que pagarnos. Y entonces nos vamos al Pedro Río, que es donde te conozco a ti, en el Pedro Río, que era otro restaurante. Hicimos el mismo show, Estaba en Hollywood. en Hollywood. También en Beverly Hills. No, estaba en Hollywood. Estaba en Hollywood. Nos vamos a Carlos San Charles. Y ahí entonces Raúl me dice, te voy a escribir una obra de teatro para que tú la montes. Pero a mí no me pongas a bailar más, ni me pongas nada de eso. Yo no aquí, tú escribes. Y entonces él escribió Tropicana, la época de oro. Pero antes que eso, Rosa y Ofelia Fox. ¿Cómo se llama Ofelia Fox? Me suena el nombre. Ofelia Fox era
oficial de Fox, el dueño americano. Ellas escribieron una obra, Salsa en el Solar, que tú tuviste esa obra. Y entonces nos fuimos a diferentes escuelas, ¿te acuerdas, Rui? Aquello fue un fracaso. El público era mi mamá, mi abuela. Sí, aquello fue un fracaso. Eran 4 vasos, eran así. Un teatro enorme y 4 vasos. 4 vasos ahí. Tremenda producción. Sí, una producción, pero increíble, con números afrocubanos y todo, ¿te acuerdas? Y entonces consigo un teatro que está en Hollywood que se llama el Gallery Theater, Barton Park. del Barton Park. Y ahí, mágicamente, se llenó el teatro, ¿te acuerdas? Se repletó aquello, y ahí realmente es donde se empieza a dar fama. Estoy hablando de un teatro de 300 personas. Repleto. Y todos los fines de semana de Y viernes. tenía pero está comenzando con un espectáculo musical que requiere de una producción y requiere de actores Claro. y de músicos en general. Ha mencionado a los Provenza, él de Alemania también, correcto. o sea, y otros cubanos, al Carlos que Correcto, mencionaste. sí. O sea, ¿cómo tú te empatas con esa, para crear esa trupe? Hicimos una audición. Yo me enteré en el periódico salieron que van a matar Sí. producción. Oh. Y yo fui. Hicimos una audición. Cuando hicimos el show musical de Carlos and Charlie, eso te digo, fue el show de Carlos and Charlie fue un boom. Que yo dije, uy, lo vamos a hacer rico. Pero cuando nos fuimos a hacer la Salsa en el Solar fue un desastre. Pero cuando se hace el boom, fueron los periodistas, y eran notas que ponían en los periódicos increíblemente sobre el show. Entonces, ya yo tenía parte de la prensa de mi lado. Y entonces cuando Raúl me dice, yo le dije, Roberto, yo quiero hacer un teatro un poco más serio, porque aquello era bailecito y no sé qué, no sé cuál. Que es cuando Raúl me empieza a escribir Tropicana, la época de oro. Rosa y Ofelia Fox me dan esta obra. Ellos dijeron que iban a producir, nos dieron 300 pesos, 400 pesos, no varias. Y entonces es cuando hacemos esa obra en el Barton Park que se hace un hit, de verdad. Pero bueno, ya Raúl me había entregado la otra obra. Tú estuviste en Tropicana, la época de oro también, claro. Yo te barría. Tú eres el que barría, ¿verdad? Yo eres el barrandero. Bueno, Raúl escribe Tropicana, la época de oro, que ya era una obra de teatro. Pues, Salsa en el Solar era un sainete, vamos a ponerlo desde ese punto de vista. Pero Tropicana, la época de oro, sí tenía una línea, era un libreto muy bien escrito, porque era un muy buen escritor, que estaba ensartado con números musicales. La primera parte eran los ensayos en Tropicana y la segunda parte era ya el show de Tropicana. Y la obra fue un éxito que duró, que todos los fines de semana llenábamos el lugar, el Gallery Theater. Te digo, un teatro de 200 personas, es increíble. Vale, un lugar muy bueno. Y el lugar bellísimo, un lugar bellísimo. En algún momento ya decides venir para Miami, en tu época de gran éxito en California, me Bueno, imagino. perdona, ahí, con estos shows musicales, después hicimos Alegría de Vivir, un show que Memo Solís era muy amigo de Roberto, y le dio la música y qué sé yo, pero ya empecé a hartarme de todo ese tipo de teatro, de verdad. Y entonces, un día, nunca lo olvidaré, mi hijo el mayor, que es director de teatro, me dijo, padre, si a ti te molesta hacer el tipo de teatro, ¿por qué lo haces? Le dije, bueno, porque hace falta que entre el público. Me dijo, pero es que tú como artista tienes que sentirte satisfecho propiamente. Entonces empiezo a hacer. Abrimos una sala de Hollywood, ¿te acuerdas la primera sala que hubo a fama? En Hollywood Boulevard, arriba en los altos. Segundo piso. Y empezamos a hacer obras ya diferentes. Ahí se hicieron Las sombras no se olvidan, ¿te acuerdas? ¿Tú tuviste Las sombras no se olvidan? Las sombras no se olvidan, que fue un drama político de la vida de Alberto Fiblas, uno de los presos políticos importantísimos. El doctor Alberto Fiblas. Él estuvo en la decoración de la obra. Él estuvo, sí. Ah, sí. Sí, él estuvo en la obra. Ahí se hicieron muchas obras de Raúl de Cárdenas, hizo Amor Indómito, ¿te acuerdas? Una obra muy interesante.
actuación seria, por indómita, en fin, que entonces me busqué un lugar más pequeño y empecé a hacer un teatro que se acercaba más a lo que yo quería. Ahí cambia un poco la tendencia de la Habana Fama. Hasta que, bueno, después tuve otra sala en Los Ángeles, en la Beverly Boulevard, y empecé a hacer cosas un poco más serias. Fue la primera vez que propongo, hago Bernarda con hombres, tuvo muy buena aceptación. Empecé a hacer, hice Fresa y Chocolate, y empecé a hacer obras un poco más serias en ese espacio. Y posteriormente a eso, estoy tratando de armar la historia porque hace tantos años. Posteriormente a eso, un chico fue a ver una de mis obras y le encantó la obra. Y al día siguiente, cuando yo iba al teatro, había un ramo de flores de tamaño y cosas. No te lo mandó, alguien mandó ese ramo de flores. Y yo pensé eso mismo, lo está pensando. Y yo dije, este tipo tiene guardia. Pero no fue así, fíjate, no fue así. Oscar reconozco que pues hablé con él y adoró lo que había visto. Y Oscar dirigía un proyecto de teatro, dirigía un proyecto para dar información a las personas para que no se contagiaran de VIH-Sida. En todo este gran recorrido que te digo, yo había tenido una pareja por 3 años, un chico excelente de Malasia, Andy, que tú también lo conociste, y Andy muere de SIDA. Sí. Y entonces cuando él muere, él me pide, yo me ataqué y dije, bueno, yo debo estar infectado, pero nunca tuvimos sexo sin condón, porque él me enseñó a usar el condón. Y entonces él me dijo, yo lo único que voy a pedir es que tú ayudes a la gente a que no se infecte, porque en aquel momento tener que te detectara con el virus del VIH era una sentencia de muerte. Cuando conozco a Oscar tenía una agencia que se dedicaba a eso y me dijo, ¿y por qué no te vienen a trabajar con nosotros? Porque le conté lo que había pasado con este chico que había muerto. Y yo le dije, bueno, está bien. Y entonces me voy. Bueno, básicamente él me dice, si te vienes a trabajar con nosotros, mañana mismo te vas a San Francisco a un curso intensivo de 1 semana, con todo pago. Le digo, acepto, me voy a San Francisco. Y entonces me fui a San Francisco y me hago educador de VIH. Y a partir de ahí... Lo hiciste también aquí, un Carlos, ¿no? Carlos hizo también. El muchachito nos abrió las puertas en el Fue teatro. Carlos. Él nos abrió las puertas en el teatro. Y entonces íbamos a las discotecas gay. Bueno, teníamos trabajábamos en pareja. Íbamos a las discotecas gay, íbamos a los Home Depot, donde se paran los labor workers a buscar trabajo, porque ahí también se construyen muchachos. Entonces, en la mañana íbamos a los labor workers y en la noche íbamos a la discoteca a repartir condones y a dar información sobre cómo se ponía un condón. Pero ya en las discotecas la gente estaba saturada de eso, porque había tantas agencias ya dando información que ya la gente entraba a la discoteca, ¿no? Ni se acercaba a nosotros. Y nosotros teníamos que llenar con firma, demostrar que estábamos educando a la gente. Y entonces a mí se me ocurrió la idea de coger la pista de Juan Luis Guerra, la Villa Rubina, y escribir una parodia donde explicaba exactamente cómo se pone un condón. Entonces me llevé a 4 de mis cantantes, mujeres, a un estudio de grabación. Se grabó, tú lo viste el otro día, se grabó la canción y entonces busqué a 4 de mis actores, los vestidos de aire, con pelucones así todo no sé qué, con trajes todos pegados y no sé cuánto, como se vestían las de aire, las de bola, no sé qué, y fui a una discoteca y le dije a la que dirigía el show, que era una cubana, Lola, nunca se me olvidará, Lola, tengo un número que me gustaría ponerlo, que me dejes ponerlo en el show. ¿Qué número es? Y a mí se me ocurrió en ese momento, dije, se llaman Las Condoneras.
pero me gustaría que lo pusieran en el show. Y Lola dijo, está bien, claro. Es una discoteca enorme, no sé si existe todavía, ¿te acuerdas? Circus. Sí, claro, claro. Yo no sé si existe esa enorme la discoteca. Es un warehouse. Era un warehouse convertido en discoteca. Y entonces nos metimos en el escenario, los 4 actores, doblando la canción. Y al final, las tetas estaban llenas de condones, se metían las manos en las tetas, ¡pum! Y los tiraban para la gente de la discoteca. Y aquello era espectacular. Entonces, la cantidad de firmas cuando las condoneras se paraban afuera con las tabletas y todo el mundo venía a firmar. Y era, y entonces se presenta este proyecto al CDC como la forma de educar a la gente a través del entretenimiento. Y el CDC aprueba el proyecto y se crea el proyecto de teatro educativo que yo empiezo a dirigir para esa clínica, que entonces ya el CDC nos daba en aquel momento más de $300,000 al año para esto, porque ese era el momento que había que informar a la gente. Y obviamente ha sido el momento en que yo más dinero he ganado como director. A partir de ahí nunca más, porque yo ganaba $27 la hora por dirigir teatro. Y mi mamá decía, tú no trabajas, eso no lo está haciendo, no es trabajo, porque a mí te gusta hacer eso. Y estuve dirigiendo ese proyecto por muchos años. Y de ahí entonces decido venir acá, porque empecé a dirigir radio, cosa que yo nunca había hecho. ¿En Los Ángeles también o No, allá en Los Ángeles, uno de los productores, Luis Medina, fue a ver una de mis obras, la muchachita de la calle 8, de Raúl de Cárdenas, y él le encantó la obra, y él me llama, él dirigía los grandes espectáculos, aún lo dirige, yo creo, Luis Medina. Yo creo que sí, todavía como productor, porque era uno de los grandes productores de Los Ángeles. Y cuando él me llamó, yo pensé que quería que yo le dirigiera un espectáculo. Y cuando llego a su oficina, me pone una radionovela. Y me dice, escucha esto. Me lo pone. Y yo, cuando vi aquello, me recordé tanto de mi abuela cuando se sentaba a ver la radionovela. Era tan lindo. Y yo le dije, qué lindo, no sé qué. Me dijo, yo te he llamado para que tú dirijas el proyecto que se llama La historia de una canción. Y yo le dije, pero si yo no soy director de radio, yo nunca he dirigido radio. Y me dijo, pero tú lo puedes hacer, tú tienes talento para hacerlo. Yo le dije, Luis, yo jamás en mi vida he dirigido esto. ¿Tú estás seguro que tú estás poniendo este proyecto en mis manos? Sí, yo confío en ti. Y dirijo el primer programa de radio. Era muy interesante porque se cogía una canción de Tim Parey que estuviera en los primeros lugares y se escribía una historia sobre esa canción. Entonces se dramatizaba esa historia y había bumpers que entraba la canción en diferentes momentos y qué sé yo. Entonces yo dirijo ese programa y yo estaba feliz porque para mí yo había hecho una maravilla del siglo. Y se lo llevé a Luis y le dije, mira, ya está la grabación, ya después que había hecho la postproducción y todo. Y cuando lo oía la canción me dice, pues si me lo tira, era el DAT. Entonces ustedes se acuerdan que había un DAT, que era un cassette chiquitico, ¿no? Después vino el CD y me lo tiró, sí, me lo tiró y me dijo, esto es una mierda lo que acabas de hacer. Acabo de perder $7,000 en este programa. Y yo le dije, y él me lo tiró, y yo lo hice, yo le dije que yo no era director de radio. Y él lo vio por el camino. Pero tú tienes talento, rayo, lo voy a tirar a hablar. Escucha eso. Y tú me vas a decir si tengo una razón. Yo me fui con una indignación de aquella oficina que yo echaba uno. Me fui para mi casa y dije, no voy a hacer nada, y no sé qué, no sé cuánto. Y por la noche dije, yo vi qué cosa es lo que él ve tan mal, que yo lo vi tan bien. Porque yo lo he visto excelente. Y claro, cuando me di cuenta de lo que había sucedido. Los actores, como yo los estaba viendo, todos eran actores de teatro,
remarco, no eran actores de radio, como eran actores de teatro, con la gestual me habían convencido de lo que estaban diciendo. Y me di cuenta que eso no funcionaba en la radio. Y el día siguiente fue para allá y le dije, vamos a hacer el programa otra vez. ¿Viste lo que hiciste? Vamos a hacerlo otra vez. Y si no te gusta, yo pago el programa. Yo no quería por qué caerme muerto, pero ya me había dado cuenta. Entonces yo dirigía, todo el tiempo que estuve dirigiendo radio, lo dirigía de espalda. La doctora que estaba de espalda, yo no miraba. No, dímelo otra vez, eso no me cuadra, dímelo otra vez. Así empecé yo a dirigir radio. Y entonces, en Los Ángeles sea muy difícil porque los actores no tenían esa experiencia. Y Luis empieza a mandarme a Miami a hacer esa grabación. Porque aquí en Miami era una cantera enorme de actores que tenían una experiencia increíble en la radio, como dice Hernán Noguera, Río Vega, Manrobo Villaverde, eran fieras. Rosa Felipe, mira, cuando yo dirigía a Rosa Felipe, yo casi me enamoro. Que para mí Rosa Felipe era lo más grande del mundo. Y cuando yo la vi que la había dirigido, dije, yo llamé al productor a reconocer, tú estás loco, ¿cómo no vas a poder dirigir a Rosa Felipe? Me dijo, pero ¿por qué no? Pero Luis, Rosa Felipe, yo cuando estudié teatro era la gran diva del teatro. ¿Cómo? En fin, cuando la primera vez que vine a Miami a dirigir, que nos reunimos todos los actores, yo repartí los libretos. Y empezaron a hablar de no sé qué, el cafecito y no sé cuándo. Y yo dije, pero esta gente no va a leer los libretos. Y yo dije, tú vas a ver que cuando lleguemos a la cabina, me van a oír, porque yo me estaba coronando porque ni lo leyeron. Estaban hablando entre mí tonterías y no leyeron el libreto. Cuando llegamos a la cabina, eran fieras. Yo me quedaba loco de eso. No es posible que esta gente tenga tanto entrenamiento en la radio. Yo nada más que paraba cuando se oía una hoja que sonaba, entonces corta, dale para atrás, así, porque eran increíblemente buenos, todos. Y entonces, obviamente, los programas suben enormemente de calidad. Con esos programas yo obtengo una nominación a un Billboard Award como mejor director de radio. El otro en corriendo en casa. Y ya entonces se hizo una costumbre que yo viniera a dirigir radio aquí en Miami. Yo padecía de unas alergias enormes en Los Ángeles. Pasaba más de 8 meses del año sin poder respirar, porque ya el smog me empezaba a afectar mucho. Había nacido mi segundo hijo, que nació con problemas respiratorios, y cuando yo lo traía aquí, no hacía más que llegar al aeropuerto, todos esos problemas respiratorios desaparecían. Y cuando yo traje la primera vez a mi hijo chiquito acá, que sucedió eso, dije, no, el lugar es Los Ángeles. Y vine para acá, dejando el salario que tenía allá como director, y entonces estoy aquí desde entonces. Vine para acá, para Miami, por salud, claramente. Y vamos a preguntarte algo que se remonta también a California. Estoy hablando mucho. No, muy interesante. Para eso estamos aquí. No importa. La pregunta es, tú fundas el Festival de Teatro en Honolulu, en California, que tiene un formato muy particular, que es abierto a quienes llegan con un texto. Correcto. Y lo ha mantenido durante toda esta época de California y después acá lo retomaste y se mantiene. ¿Qué te lleva a crear el festival y con ese formato? Bueno, en Los Ángeles era muy difícil tener un teatro. Y había muchos autores que tenían trabajos que no tenían donde presentar. Y entonces de pronto yo dije, bueno, pues Habana Fama se abre, va a ser una tribuna abierta para todo el que venga, que quiera presentar sus trabajos. Y entonces, yo he sido muy criticado por eso realmente, pero la estructura no la voy a cambiar porque no creo en eso. Yo no creo que nadie diga la verdad absoluta, siempre he pensado eso. Pero se presentaron trabajos muy buenos en el festival, que trabajos muy malos. No sé si tú estabas el día del festival que el tipo estaba actuando y la mujer le decía, ¿verdad? Porque se le olvidó, tengo hambre. Y la mujer que estaba conmigo, tengo hambre. Y el tipo seguía, y la mujer,
tengo hambre. Lo estaba oyendo. El tipo seguía. Alguien del público, señora, déjalo que tiene hambre. A esos niveles se presentaron trabajos de la fama, como también se han presentado trabajos espectaculares, con figuras como Rosita Forné, gente importantísima, Franco Virgües, gentes de puntería. Es decir, que ha sido un festival muy abierto a que venga cualquier persona a presentar su trabajo y realmente no hacemos ninguna preselección del trabajo. Realmente. No, yo he sido testigo y partícipe del festival y he visto eso, cosas muy buenas, cosas menos buenas, pero bueno, tú siempre has mantenido y has defendido ese formato. Quería preguntarte, pero yo creo que es válido y esclarece al que tenga dudas por qué. Fíjate, muchas veces yo he usado el festival como cantera para captar actores. Porque de pronto he visto trabajos de actores que no me han convencido. Porque de pronto me han dicho, le dice, escribí y dirigí. Yo le digo, ¿qué es eso? Porque eso es difícil. Entonces veo el trabajo que es un desastre. Pero ahora veo que ese actor tiene potencial. Y digo, yo voy a trabajar con ese actor. Y he trabajado con ese actor y ha funcionado. Realmente. Es decir, que ha sido la cantera para eso. Y aquí en Miami yo retomo el festival básicamente como cantera para obtener actores. Tú como director tienes un gran prestigio y un gran respaldo por parte de la audiencia que te sigue. ¿Cómo tú trabajas antes de llevar una obra a escena? ¿Cómo te la propones? ¿Cómo trabajas el concepto antes de llegar a hacer un trabajo? Yo trabajo mucho, sí. Yo soy muy estudioso de las cosas que hago. Es decir, yo nunca he subido a la escena una obra porque tengo que subirle ya años. O sea, a mí me gusta hacer un estudio, un análisis. Por ejemplo, esta misma obra de Héctor Santiago, Balada de un verano, yo llevo, te puedo decir, más de 10 años fraguando esta obra. Desde la lectura que se hizo en el Teatro de Sandra García. A mí me gusta mucho madurar las ideas. Y cuando me meto ya en el proyecto, ya vengo con todo. Bueno, aquí hay actores míos que están ahí sentaditos, que no me van a dejar mentir. Ya yo vengo en los primeros ensayos con la maqueta, con el diseño de vestuario, con todo hecho. Porque realmente me gusta ser meticuloso con eso. Me gusta estudiar lo que voy a hacer realmente. Y concebirlo todo. Hay directores, entre ellos tú, que son directores, escenógrafos, hacen el vestuario, hombre orquesta. Y ¿tú prefieres hacer todo tú o sería preferible tener un equipo de trabajo? Yo quisiera tener un equipo, pero no lo tengo. Yo fui a ver, yo una vez fui, no voy a decir el nombre porque es feo, pero fui allá donde trabaja Alejandro Galindo y había un director que me llamó mucho la atención porque había unos chicos trabajando y le decía, ¿cómo es esa plataforma ahí? Ay, no, ahí no me gusta. No, ahí no, por favor, un poquito más atrás. Y yo dije, Dios mío, si yo tuviera esa mano, vamos a ser genial. Ojalá, o sea, Alejandro Galindo ha colaborado mucho conmigo en escenografía y vestuario. O sea, yo me abro a esto, pero es que es difícil. Es muy difícil porque es que todos los que hacemos teatro acá lo hacemos con mucha dificultad. Y entonces, el poquito tiempo que tienen, lo tienen para ensayar, para armar la producción. Es difícil. A mí me encantaría tener un equipo para que me ayudara en eso. Yo estudié, cuando estuve en Los Ángeles, estudié diseño de vestuario en función de la televisión y el cine en la escuela Otis Parsons, que es una escuela que tiene créditos en el mundo entero.
y estudié en esa escuela para acercarme a la televisión, al cine. Entonces eso me ha valido de mucho y por eso soy muy tiquitoso con el diseño del vestuario y demás. Pienso, porque está la beta mía de diseñador ahí, ¿no? En eso, pero no, yo estoy abierto a cualquier colaboración posible en el teatro. Yo creo que el teatro es un trabajo de equipo. Yo también lo creo, pero por ejemplo, conozco directores que me han dicho, no, yo prefiero hacerlo todo, No, yo no. porque yo tengo una cosmovisión total. No, yo no. Y Bueno, tú puedes tener esa idea y puedes dirigir a los artistas que están trabajando. no es la escenografía, no, eso debo pensar, pero bueno, Por siempre. ejemplo, Roque, este señor mexicano que me hace los diseños de los afiches Sí. míos, yo le digo, Roque, quiero que me hagas un afiche. Ok, háblame de la obra, dime de la obra, no sé qué. Entonces ya yo empiezo a tirar ideas, muchas veces se las escribo, otras veces son conversaciones telefónicas, ¿no? Y él crea entonces el afiche. Y de pronto puede que haya algo que no me cuadre y le digo, mira, podemos cambiar esto por acá, pero yo me gusta que los artistas que colaboran con los proyectos tengan la libertad de creación, igual que mis actores. Mis actores no son robots. Mis actores tienen una libertad de creación y ahí está Verónica que no me deja mentir, está Cristian. Hay una columna vertebral, esa la pongo yo. Yo sé por dónde va mi producción, porque ya la he estudiado, porque ya la he visualizado. Yo sé hacia dónde va el proyecto, pero dentro de esa línea, vamos a ponerlo desde ese punto de vista, mis actores tienen la posibilidad de crear, porque de lo contrario convierten a los actores en robots. Y el trabajo del teatro es un trabajo absolutamente colectivo y creativo. Si le cortan la creación a los actores, y ellos no se van muy bien. Muchas veces me dicen, mira, y si hacemos esto, no sé qué, y si no me cuadra, lo digo, no. Pero bueno, con ellos no tengo problema, porque parece así. Cuando los digo y yo le corto la sala, entonces cuando llegamos a la casa, no delante de ellos, pero cuando llegamos a la sala, me dicen, ¿pero qué? No sé qué, me gusta ver, ya. Pero sí, me gusta, a mí me gusta mucho el trabajo aquí, de verdad. Mencionaste que tuviste por lo menos 2 salas en Los Ángeles. Aquí tuviste por lo menos 3. Tuve 3 en Los Ángeles y 3 aquí. Estamos hablando de 6 salas. Recientemente cerraste la que tenía. ¿Qué pasa en Miami que el teatro se hace tan difícil? ¿Qué tú piensas? ¿Qué le atribuyes eso? Es difícil. El teatro siempre ha sido difícil, Luis. El teatro siempre ha sido difícil. No sé, verdaderamente no lo sé. Decirte, el teatro que yo hago no es un teatro comercial y tú lo sabes. Es un teatro, no quiero decir elitista, porque esa palabra suena muy rimbombante, pero es un teatro para cierto público. Pero por ejemplo, tienes el Treo, que está repleto siempre. Sí, pero es otro tipo de teatro. Es otro tipo de teatro. Pero bueno, siempre hemos tenido dificultad. Ay, voy a esperar, déjame buscar aquí. Siempre hemos tenido dificultad. Esto es algo que me mandó Héctor Santiago, que me pareció súper interesante, que nada más que se lo he leído a Bey, pero me pareció tan interesante esto que Héctor me mandó, que me gustaría, si me da chance un momentico de buscarlo. Y yo voy hablando en ese entendido. Porque tú has mencionado el Teatro Treo. El Teatro Treo es una mina de oro. Sí, que hace mucho dinero y tiene un teatro muy popular. Tú has hecho cosas en el Treo, obras que has tenido en tu sala de la fama y que ha tenido cierto público, y en el Treo se ha triplicado el público. No ha funcionado. No ha funcionado. Algo fue para allá. Pero mira, Yo pensé que había sido lo contrario. mira lo que Héctor me escribe. Fíjate que interesante. Te llamé, hay algo que voy a obviar, pero dice, te llamé porque me hablaste del montaje de balada y el viaje a Colombia, pero ese no era el momento más apropiado y espero que descanse del viaje a New York. Hay algo que no quiero decir. Te reitero lo que te dije. Nunca dejas de asombrarme con tu creatividad
y ahora que te has convertido en una fuente de trabajo para nuevos actores, talentos, en estos momentos donde el oficio teatral se enfrenta a nuevos retos. Pero te diré, y esto es lo importante, cuando excavaron las ruinas del teatro griego de Delfos, encontraron un grafiti de un dramaturgo director llamado Milenos, que se quejaba del fin del teatro. Eso fue hace varios miles de años. Lo mismo pasó en el Teatro de la Corrala en Madrid en el siglo XV y en el Globe Theatre de Londres en los tiempos de Shakespeare. Y aquí estamos todavía repitiendo lo mismo. Entonces, hace miles y miles de años le dijimos, se va caramba el teatro, que mira, no se ha ido. Entonces, no sé, de verdad, no lo sé. Quisiera tener la respuesta a esa pregunta, pero es difícil. Muchas veces, algunas de mis obras han sido exitosas y va mucha gente. Bueno, cuando digo mucha gente, estoy hablando de un teatro que tenía capacidad para 50 personas. Sí, ¿no? claro. Entonces, pero tú dices, ¿de eso se vive? No, de eso no se vive. Porque muchas de estas personas también eran invitadas, en fin, que eran, no sé, qué es lo que el público anda buscando, si el público anda buscando más divertimiento, por eso se llena el trail, por eso se llenan las comedias fáciles. Pero mira, estoy escuchando que hay una obra puesta ahora, no sé si la viste, la nueva obra de Fernández, dice que ha tenido muy buen éxito. La travesía. Sí, La travesía. que ha tenido De muy buen Arcaíris. éxito, que se ha llenado. Entonces, no sé, de verdad. Sí, también en el caso de Arcaimán tiene un gran presupuesto y cuenta con el respaldo de Miami-Dade Comics y eso influye. Y lo que tú quieres montar una obra allí donde ella está, que no te piden 5,000 pesos Claro. y a ella no se la dan gratis. Y hay grant. Claro. El teatro no tiene grant. ¿Perdón? El teatro no tiene grant. Como lo tiene Belén. No, tiene gran, pero los grandes no son suficientes. Bueno, acaba de regresar de Nueva York, donde llevaste a Marchita, y también se entregaron los premios Italia, que allí se entregan. Quiero que me hables de la apuesta que hiciste allí y la recepción que hubo con Marchita y de los premios Italia que recibió tu compañía. Ay, fue divino, o sea, la obra funcionó de maravilla. Aquí está Adelaida, que fue parte de ella. Fue un teatro muy lindo. Bueno, yo iba a ir a Nueva York a coger los premios, porque ya tengo varios premios Thalía y nunca había ido. Y decidí este año ir a recibir los premios porque ya me daba pena. Y cuando yo se lo mencioné a los muchachos, le dije, ¡ay, yo quiero ir a Nueva York, vamos para Nueva York! Y yo dije, bueno, déjame hablar con Bonilla, que tiene un festival de teatro, a ver si nos incluye. Y en efecto, nos incluyó en el festival y llevamos la obra el día antes de la premiación de la liga. Pero fue divino, el público lo aceptó muy bien, les encantó. Ellos avalan mucho mi trabajo. De hecho, me dio una gran satisfacción cuando me dijo el cónsul de República Dominicana, porque es interesante. Esos grupos, ese teatro funciona con fondos que emanan de la República Dominicana para preservar la cultura dominicana en Nueva York. Eso es maravilloso, eso me parece maravilloso. Y el cónsul estaba ahí y me dijo, finalmente se le hizo realidad el sueño de Bonilla de traerte aquí, porque Bonilla no hace más que hablar de tu trabajo. Fue muy linda la recepción, fue muy lindo la entrega de premios, para mí fue muy emocionante. Tuviste 8 premios en esta ocasión. 8 premios. Fue muy emocionante ver ese lugar lleno de actores, directores, dramaturgos, en una gran fiesta. Y no sé si vieron mi discurso, pero yo iba a hablar de otras cosas. Pero cuando vi tanta gente me emocioné y me dije, ustedes son afortunados en tener esto que tienen. Nosotros no tenemos esto en Miami.
Nunca lo tuvimos en Los Ángeles. Y realmente los teatristas merecen tener algo así. Más que un premio, merecemos tener reconocimientos. Y el único reconocimiento que queda es fue lindo. Aquí se trató de hacer un proyecto de ese tipo más limitado, en el que tuvimos a ver y yo, pero no funcionó, no tuvo enganche. Yo sé, y también Desafortunadamente. Lino Ferrero trató de hacer también y no funcionó, en fin. Pero ellos afortunadamente lo han logrado. Manolo García Oliva, que me emocionó mucho verlo en una silla de ruedas, casi sin poderse mover, fue quien creó esos premios. Y ahí estaba. Fue muy lindo. Y son premios muy prestigiosos, el premio Talía es muy prestigioso en Nueva York. Fue muy emocionante, muy emocionante. Vas, ya estoy terminando, me quedan 2 preguntas. Estás anunciando para agosto balada Verano en La Habana de nuestro amigo Héctor Santiago, Sí. el padre ahora le diste una nota que te mandó. Cuéntanos un poco de cómo has visto esa obra, cómo te la propones. Oh, me encanta. Y creo que va a ser muy linda. Aquí están mis 2 actores que están como dos fieras fajados con la obra. Es una obra muy linda, creo que es una obra que Héctor la reescribió, porque cuando él escribió la primera vez, la obra estaba más enfocada en Cuba. Y yo hablé con Héctor y le pedí que la obra fuera un poco más universal. Y él la ha cambiado y le ha dado una vuelta de tuerca a la obra mucho más universal, que creo que cualquier latinoamericano puede sentirse identificado con esa obra. Es una obra muy bonita, es una obra muy sentimental, habla del amor familiar, habla de la perseverancia, habla de las limitaciones en nuestros países, no solamente en Cuba, porque esas limitaciones pueden existir donde quiera. Estamos muy emocionados con la obra y creo que va a ser un gran éxito. La obra la original que yo vi, seguramente Acela la vio cuando la hizo Dumé, donde Pedro Pablo Peña en la 9. Antes de tener Pedro Pablo en la 9 tenía un teatrico en la 9 y la 27 Avenida, y la dirigió Dumé. Y parte del contexto de la obra era el conflicto, el encuentro de familiares. Sí, Antagónico, eso se manejó. No, ese conflicto cuando se continúa, la no aceptación de la hermana, de la homosexualidad de su hermano, todo eso se mantiene en la obra. Esa es la que va a marcar No, esa no me acuerdo quién la hizo. Ahí fue, la dirigió Rubén, lo que me acuerdo. Y yo tengo el programa. Marta Velasco creo que fue la Sí, actriz. no me acuerdo. Yo sí sé que ahí fue donde yo conocí a este Santiago. Que cuando él viajó de Nueva York al estreno, ahí fue donde yo lo conocí. Y finalmente, la última pregunta. ¿Podemos esperar otra sala de la fama? Con la renta como está. que no está fatiga. Difícil. Como agua y todo. Mira, Sí. lo dejaron. Mira, si yo encontrara un albacea que me dijera, aquí hay tanta cantidad de dinero para abrir esta sala, lo hago. Pero Luis, desafortunadamente, o fíjate, afortunadamente, porque creo que eso ha sido para mí una fuente de inspiración a la creación. Mi grupo es uno de los grupos que menos subvención ha recibido del gobierno, ni nada de eso. Todo lo que se ha hecho en la fama ha sido a pulmón. Todo. La renta la pagábamos entre mi pareja y yo. Muchas veces nos quedábamos cortos en pagar la renta de la casa para poder pagar el teatro. No tenía ningún dinero que entrara de afuera para apoyarme. Y verdaderamente yo creo que ya en estos momentos no tengo idea de yo, Juan Roca, abrir una sala. Si de pronto, como te digo, hubiese alguna pasea que dijera, bueno, que hay tanta cantidad de dinero para hacerlo, pues lo haría. ¿Por qué no? Si yo te cuenta, cuando hicimos marchita aquí, yo creé una sala aquí. Detrás yo compré al Mondico una barra, puse unas luces y se vio divina la obra, ¿no? Digo yo, ¿qué soy yo? Que se haya visto divina.
Ah, ¿verdad? ¿Lo viste también hacerlo? Yo, Que de hecho me dijiste que te había gustado más aquí que... cuando aparezca en mi escena que dé ese dinero, yo me brindo como hice cuando el teatro de la calle 8 para pintar una pared. La anécdota es que yo me brindé y fui a pintar y al otro día cuando regreso, Juan estaba pintando lo mismo. Se ha entendido bastante, no voy a no sé que alguien quiera hacer alguna pregunta. Bueno, a ver. Bueno, yo le había dicho a Juan que le iba a hacer un par de preguntas. Después se ocurrieron dos más. Entonces, como solamente voy a hacer una, es la siguiente. Más o menos es lo que ya ha preguntado Luis, pero Luis lo preguntó desde el punto de vista del público. Y yo lo quiero preguntar desde el punto de vista del creador. Espero que quede claro. Pero la pregunta necesita un pequeñito contexto. El contexto es el siguiente. Como tú sabes, Juan Roca, Habana Fama tiene más de 40 años. En esos 40 años se han fundido Habana Fama y Juan Roca. Son una entidad. En esos 40 años han atravesado de manera estable, bueno, no estable, pero constante, 3 ciudades importantes de los Estados Unidos, como son Los Ángeles, Miami y New York, donde te dan premio en cantidades considerables. Además de eso, has hecho no sé qué cantidad de obras, has estrenado textos que no se han estrenado, has probado tu teatro y tu concepción del teatro fuera de los Estados Unidos. Pronto estarás otra vez en un país nuevo como Colombia probando tu trabajo. Entonces, en todo este amplio recorrido, lo has hecho en forma de producción personal, como lo acabas de explicar. Es decir, has pasado de teatro de grupo con salas estables a teatro por proyectos de obra, como estás en este momento, que es lo que Luis te está empujando para que regrese al teatro de grupo, que es como tú muy bien describiste en empezó Habana Fama. Entonces la pregunta es esta, en este amplio recorrido, ¿cuál es la fórmula? Porque Habana Fama es en este momento una de las compañías hispanas de más larga data en los Estados Unidos. Hay creo que 2 más, creo que el repertor español y el Bilingual Foundation of the Arts, que tiene más tiempo que Habana Fama, pero después, lo que viene después, sobre todo las conocidas, tienen menos años, muchísimas más subvenciones, por supuesto, pero menos años que Habana Fama. Pero Habana Fama sigue dando la batalla. La pregunta es, Juan Roca, ¿cuál es la fórmula? Es simple la pregunta. Yo creo que es mi pasión por el teatro. Yo hago teatro porque me gusta hacer teatro. O sea, no hago teatro para nada más. Cuando yo era muy niño, mi abuela me decía, tú te dedicas más tiempo armando los juegos que jugando. Y es verdad, o sea, es algo que me gusta. El teatro me gusta muchísimo. Tu mamá me lo inyectó en la sangre. Adela fue una persona muy importante en mi vida teatral. Fue quien me enseñó muchas cosas. Me envició. Y de pronto, bueno, yo estaba en la historia, yo era un niño, yo recitaba, oh primo, el tesoro mío, el señor de la nevada, y era así. Entonces, no te das cuenta que eso fue un abuso infantil. Lo que hizo Adela conmigo. Y entonces, pues, yo pienso que esa es específicamente la fórmula B. Mi amor por el teatro. El teatro no me da para vivir, pero me da vida. Eso ya es cierre de hoy. Y muchas veces en mi vida ha habido momentos muy difíciles, casi al borde de la muerte, y que me ha salvado el teatro. Ahí fui yo en la primera obra puesta aquí en Miami. Cuando se van a Tú Capote. eres el actor, tú eras uno de los actores. El barrio de Colón. El barrio De Raúl de Carmen. Sí, pero la primera fue la... Porque la primera obra que hice en Miami fue un chasco enorme. Fue en la Casa Panza. Sí. Con una obra de Raúl de Cárdenas, que era un desastre. Porque
La calle 8, porque tenía dos actores nada más, Roberto y Vélez. Y había, eran 5 actores, de los cuales 2 eran actores. Los otros 3 no eran actores. Una era una peluquera, el otro era Rialto y el otro no me acuerdo de cosas era. Porque cuando yo llegué aquí a Miami, lo primero que hice, obviamente, cuando empecé a crear, o sea, a establecer la Habana Fama, me fui a los lugares donde están los actores. ¿Dónde están los actores aquí en Miami? En las escuelas de teatro. Llamé a Prometeo. Y llamé. Teresa María jamás me respondió, hasta que finalmente me respondió un secretario que ella tenía, a tanta insistencia, porque yo dije, ¿por qué la señora no me responde? Y entonces me enteré que Prometeo no deja que sus actores actúen con otros grupos. Y yo dije, ¿y para que estudien entonces? Si no es para hacer, porque además en Los Ángeles, por ejemplo, hay 2 escuelas importantísimas de teatro que todavía existe. Una se llama Patricia Sturla Studio, que tiene cientos de actores. Y cuando yo iba a hacer una nueva obra, de hecho, en la inscripción de la escuela se anunciaba como que podían ser actores de Habana Fama. Ella lo tenía en sus estatutos. Y yo llamaba a Patricia y le decía, necesito 2 muchachos y 3 muchachas. Mándame el libreto. Yo le mandaba el libreto y cuando yo llegaba en la aula de teatro, yo tenía 20 muchachos para audicionarlos. Y de ahí yo escogía el que más me cuadraba y lo metía en las producciones. Y eso mismo yo intenté hacer aquí, pero me di cuenta que aquí No, esto esto de Teresa María, es cierto, yo tuve el placer de tenerla a ella aquí en Viernes de Tertulia y le pregunté, ¿qué te dijo? que no, porque para evitar que se contaminaran con otros estilos de otra forma, en resumidas cuentas, cada director y cada profesor tiene su estilo de trabajo, pero a mí también me pareció algo asombroso que eso ocurriera, porque no era que no solo trabajara, sino no permitía que los estudiantes de Prometeo fueran a ver obras de teatro. ¿Dónde van a aprender? ¿Dónde van a aprender si uno aprende viendo? Yo lo pienso todo lo contrario. Al actor de estar con diferentes directores, cada director le saca a otro otras posibilidades y aprende de estilos diferentes y maneras de ver las cosas. Es más, yo no sé, yo voy a decir una cosa más. Yo conocí, vamos a alargar esto, terminamos bonito. Yo conocí a Cristian Ocón en el teatro de Sandra y Ernesto García. Y Cristian, lo único que yo veía trabajar era con ellos. Y a mí me gustaba lo que hacía Cristian. Tú lo viste desde mis comentarios, siempre fui elogioso con el trabajo de Cristian porque me parecía que había un buen actor ahí. Y yo me decía, no sé si lo escribí, creo que sí lo escribí, y yo me decía, me gustaría ver a Cristian con otro director. Y después yo lo vi con otro director y era otro actor. Es que cada director tiene su manera de proyectarse. Entonces, otro le saca otras posibilidades. Por supuesto, hay que las mismas puestas en escena. Puede ser el mismo texto, exactamente el mismo texto. Lo coge un director y lo pone de una manera. Y viene otro director y lo pone de otra. Cuando yo puse aquí Puerto de Coral, ¿tú te acuerdas de aquello? Tú tuviste Puerto de Coral en Cuba. Puerto de Coral en Cuba, cuando Michael Chávez me lo dio, me dijo, ay, lo único que yo te pido es que no le quiten la comedia. Y yo le dije, ¿dónde está? De hecho, yo creo que las 3 están muertas. ¿Cómo? Sí, yo veo que las 3 están muertas ya. Y mi montaje No tiene nada que ver. no tuvo nada que ver. De hecho, cuando el monólogo, tuviste la obra, ¿verdad? Sí, claro. El monólogo de Daisy Fontado, que le quedaba espectacular, que decía, ¿por qué los hijos se quieren ir a dónde? Yo le dije a Daisy Fontado, utiliza como recurso emotivo
el hundimiento del remolcador 13 de marzo. Y obviamente de ahí se hizo aquello, era una cosa preciosa. Cuando yo vi lo que hizo Ariel Bouza, Ariel Bouza, claro, es muy buen director, ¿no? Pero la obra estaba tirada por otro lío. ¿Quién hacía la mamá? Corina Mestre, una tremenda música. Y entonces, ¿qué hacía Corina? ¿Por qué los hijos se quieren ir, chica? ¿Dónde se van a ir? Y todo era una chabatanería, que aquello no tenía el mapa. Entonces, era el mismo texto. Decía la intención. exactamente, pero eran diferentes puntas. Señores, le doy muy las gracias por estar hoy aquí con nosotros, y a ti, Juan, particularmente te lo agradezco porque quería tenerte aquí, que engrandeces esta tertulia y me hace sentir muy satisfecho y complacido con todo lo que hemos escuchado hoy aquí. Así que muchas gracias y a ustedes. El sábado próximo en la inauguración del 30 Festival Internacional de Cine de ballet, donde se va a proyectar el documental que le hice a Pedro Pablo hace unos años en la próxima sala, en la Manufactura de la Danza. Hay un cóctel, hay diálogo, el sábado próximo. Estás invitado. Ese documental es muy buen documental. A pesar de Pedro Pablo. Muy bueno. Sí, porque son las cosas como la que él dice que por supuesto todo lo que está sacrificado. Lo que hacemos, mira, es bueno, venga, para que ¿Te acuerdas que el día de parqueo?